Bienvenidos a su programa Conexión Evolutiva, Luz, Verdad y Armonía para su vida. Mi nombre es Cristina Rodríguez Calvo, yo soy su orientadora y amiga. En este programa deseamos ayudarle en su crecimiento interior y expansión de conciencia. Es por eso que estamos invitando y entrevistando a los mejores especialistas espirituales, terapeutas, sanadores, que estarán respondiendo a sus interrogantes, sin contar que tendremos entrevistas, testimonios, videos, además de estarlos invitando a nuestros talleres, cursos, conferencias, en donde podrán saber mucho más del interesante mundo del ser humano. ¿Se han preguntado por qué estamos aquí? ¿Por qué vivimos? ¿Cuál es el origen del humano? Para saber mucho más de ello, los invito a que veamos este tráiler a continuación. ¿Quién eres tú? ¿Y qué estás buscando? Hay veces que uno no está preparado para ciertas preguntas. Ya estás aquí, es un buen comienzo, ¿no? Estoy buscando a Plácido. ¿Qué estás buscando? La razón de nuestra existencia. ¿Por qué estamos vivos? Si realmente quieres responder tus preguntas, tendríamos que hacer un viaje. Es muy simple. Pero todo esto en palabras no se puede. Verás que no solo es tu imaginación, sino que hay otros seres externos a ti que pueden guiarte tal vez. Relájate, estás nervioso. Este montón de piedras, que aquellos que trajeron la piedra también, para adaptarse a este lugar. Son los poquitos que realmente han vivido. El resto están dormidos. Ya cuando tomas por primera vez, ya está la planta dentro de ti. Me siento mucho más identificado con vivir la divinidad en las montañas que en las ciudades, todos encerrados en templos, orando a un Dios que ni le conozco la cara ni sus intenciones conmigo. Antes de saber acerca de la humanidad, tú tienes que ser humano. Gracias por acompañarnos. Acabamos de ver el tráiler de la película Humano, porque nos interesa que ustedes tengan respuestas reales sobre el origen del humano. Hemos invitado en esta ocasión al protagonista de la película Humano, que ha roto récord de audiencia en toda América, España, Portugal, y además ha estado en más de 15 festivales internacionales. Tenemos en este momento a nuestro querido amigo Alan Stiebelman, a la cual le damos una gran bienvenida. Hola, ¿cómo estás, Alan? ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos. Un placer, muy bien. ¿Cómo estás? Muy bien. Pues muchas gracias por venir a este programa y sobre todo poder a todo lo que es el público mexicano, poder llevar esta información de mucho interés. Yo vi la película, realmente me impactó por el contenido que tiene, pero además el mensaje que estás dando. Vamos a iniciar con la entrevista y me gustaría mucho que nos dijeras, ¿qué edad tienes, Alan? Ahora 28 años. 28 años. ¿Tu origen? ¿En qué sentido? Origen de aquí, del cuerpo terrenal. Argentino, nacido en Buenos Aires. Sí. Ok, muy bien. Me gustaría también que le pudieras decir a nuestros amigos y amigas que nos están viendo, Sí. Vamos a tener una serie de preguntas muy interesantes que se han preparado para que tengan mucha más claridad. ¿A qué te dedicabas antes de este viaje? Bueno, antes de este viaje me dedicaba al cine, estuve trabajando más que nada en todo lo que es publicidad, muchos años en todo lo que fue como director de fotografía, asistente de cámara, y hubo un momento de mi vida que empecé a escribir mis propias películas y dejar de trabajar para otros, y en el año 2009 termino de escribir un documental que se llamó, en ese momento le puse Tras las huellas del Titicaca, y en ese documental la idea era demostrar la teoría de que una civilización muy antigua, madre se puede llegar a decir, se asentó en América en tiempos primigenios muy antiguos y probablemente le dio el origen al resto de las civilizaciones. Nos basamos en un hallazgo que hicieron 3 buzos argentinos en el año 1978. Debajo del lago Titicaca hay una ciudadela
de la cual después Jacques Cousteau toma conciencia de esa ciudadela y hace una expedición ya en el año 82 con la Armada Francesa y un montón de dinero. No puede encontrar la ciudadela, pero los lugareños es como cosa de todos los días hablar de esa ciudadela. Entonces armé este documental de la forma, sí, quizás más científica posible. Le quité todas las cosas voladas para que obviamente te puedan financiar y no te digan que es algo medio raro. Claro. Y no pude conseguir el financiamiento. Wow. Y bueno, hice otra película, tampoco pude conseguir el financiamiento, entonces se hizo ya el año 2011 y Los Andes me seguía apareciendo como un lugar de misterios y el cual todas las preguntas que tenía acerca de civilizaciones antiguas, el origen del hombre, me aparecía Los Andes como un lugar el cual podrían llegar a haber algún tipo de respuestas en eso. Entonces anoté 200 preguntas, cansado de no poder financiar mis películas, decidí anotar esas 200 preguntas de carácter, no sé, existencial: ¿qué es la vida? ¿Qué es la muerte? ¿Por qué estamos vivos? ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es el origen del hombre? ¿Quién es Huiracocha? ¿Qué es la Pachamama? ¿Por qué existe la dualidad en la Tierra? Hice como ¿qué son los extraterrestres? Sí, hice como una catarsis. Me compré una cámara con lo poco que había ahorrado y decidí viajar. Y en ese viaje estoy un tiempo solo en el lago Titicaca, el cual, ni bien llego ahí, bajo de peso, bajé 15 kilos de peso, caí en cama durante 15 días, sí. Y entré casi en colapso. Y pasaron como, a ver, ¿cuánto había pasado? 10 días más o menos. Pasó 10 días y me termino encontrando con Plácido. Plácido, el que lo van a ver, o si lo vieron en el tráiler, es el protagonista de la película. Es un Paco andino, algo así como un chamán, el cual, cuando me encuentro con él me empieza a contar de su vida, de su linaje, nació en una comunidad que se llama Queros, que están a 5.000 más o menos metros sobre el nivel del mar. Hasta 1960 era una comunidad de no contactados, es decir, ellos sabían de nosotros, pero no tenían intenciones de entrar en contacto. Y le digo, mira, sos perfecto quizás para contestar alguna de mis preguntas. Y le empiezo a contar esas preguntas, las empiezo a ver y me dice, mira, quizás tenga alguna respuesta para alguna de esas preguntas, pero no vas a entender absolutamente nada. Y le digo, ¿pero por qué? Por la sencilla razón de que no sos un ser humano. Como algo así, como, ¿qué me estás diciendo? Y la cabeza piqui. Y empezamos a hablar de lo que para él significaba el ser humano, no tanto por él, sino por la cosmovisión de los abuelos. Y le doy la razón de que no era un ser humano. Y le digo, bueno, entonces, ¿qué tengo que hacer para ser humano? Y me dice un viaje. Me propone hacer un viaje y terminamos haciendo un viaje de 3 meses a lo largo y ancho de los Andes y la culminación de ese viaje se transformó en esta película, que no estaba a priori hacer una película. ¿No estaba planeado? No. Pero fíjate, te quiero hacer una pregunta. Me llevas a toda esta historia, pero antes del viaje, entonces tú eras escéptico a la parte de saber más de ti, o sea, ¿qué tanto tú podrías? Porque esto, una persona que hoy día se dedica a hacer ese tipo de preguntas, sí, es porque hay algo en su interior, en el alma, que te impulsa. Hay algo que hay una búsqueda, un autodescubrimiento. Eso es algo de despertar de espiritual. Tú eras espiritual, eras totalmente escéptico a todos estos temas. ¿Cómo fue que nació de ti? Bueno, ¿Se movió algo antes de llegar a los Andes? ¿O ya cuántos años atrás empezó a haber algo dentro de tu interior? no, en realidad la idea de búsqueda o de conocimiento o de necesidad de entender lo tuve como siempre. Ah, ok. Yo tuve, es decir, no me considero una persona así, digo, espiritual o que fui espiritual. De hecho, como que me agarra como ciertas crisis esa palabra, por la manera en que quizás veo yo la espiritualidad hoy en día. Claro, claro. Y hubo algo, rechacé absolutamente todas las religiones. O sea, sí, claro. Y dije, bueno, a ver, me voy de viaje a ver qué pasa. Y en ese a ver qué pasa... pasó todo esto. Claro, pasó todo esto, pero que no nació con humano la necesidad de búsqueda, ni se terminó, porque digo, pasaron también 4 años de ese viaje. Y terminé teniendo viajes más fuertes todavía de los que se pasaron en humano, quizás en otro contexto, en otro lugar, en España, por ejemplo, donde estuve trabajando con el protagonista de mi próxima película, que pasaron cosas más fuertes en este sentido, en esta idea de búsqueda, de que siempre fue la búsqueda del origen, claro. Pero lo que aprendí ahí es como decir, muchacho, mira, antes de que puedas entender cuál es el origen del ser humano, tenés que ser humano. Claro. Si no, no vas a entender nada, no vas a entender los extraterrestres, no vas a entender esto, no vas a entender lo otro, que es la madre tierra. Claro. Entonces el viaje terminó siendo una... revelación, total. Sí, una revelación, pero más que nada no perder esta cosa de lo básico. Claro. Humano termina hablando de lo obvio. Claro. Es decir,
Alan, antes de saber esto tenés que entender cómo es el fuego, cómo es el agua, cómo es la tierra. Los elementos. Cómo entender este primer grado que te salteaste o que nunca lo pudiste entender. Y en tiempo muy antiguo lo que te puedo llegar a decir como conclusión es que existió un protocolo, es decir, un protocolo de sabiduría ancestral, donde todo esto estaba parametrado, es decir, para ser humano, bueno, primero tenés que superar el miedo, después entender el amor, después esto, pero como había perdido un poco, es decir, no lo perdí, nunca lo supe, hice 200 preguntas de tipo catarsis y mezclé todo. Entonces los Andes lo que me hizo es, tranquilo, ordenalo. Ok, muy bien, muy interesante, porque ahorita que nos vamos a ir al corte, va a ser impactante que sigas contestando estas reveladoras preguntas que traemos, porque mucha gente que nos está viendo, igual que tú, ha tenido muchas interrogantes. Lo más interesante es que no solamente tú las tuviste, sino buscaste y encontraste respuestas. Así que los invito a que se queden después del corte para que Alan nos siga platicando de esta reveladora y sobre todo hermosa experiencia que tuvo en los Andes.